Una niña pobre de 7 años fue vendida por su familia a un millonario estéril. Al día siguiente, el hombre, acostumbrado a controlar todo en su vida, quedó paralizado y en estado de shock al descubrir que esa pequeña, con su mirada inocente pero desafiante, escondía un secreto capaz de transformar su mundo para siempre. Una historia de dolor, revelaciones y redención que te hará cuestionar los límites de la humanidad y el poder del amor verdadero. En un rincón olvidado de Oaxaca, en una humilde casa de adobe con el techo remendado de láminas oxidadas, vivía Mariela, una niña de apenas 7 años. Sus ojos oscuros reflejaban una inocencia pura, esa que solo los niños que aún no conocen la dureza del mundo pueden conservar. La familia de Mariela estaba compuesta por sus padres, don Ramiro y doña Consuelo, y sus 4 hermanos mayores, todos demasiado delgados y con ropas que habían sido remendadas tantas veces que apenas podían mantenerse enteras. La pobreza no era una visitante ocasional en ese hogar, sino una residente permanente, que marcaba cada rincón con su sombra opresiva. Los días transcurrían con dificultad. Don Ramiro, un campesino, trabajaba de sol a sol en tierras que no le pertenecían, recibiendo a cambio una paga tan baja que apenas alcanzaba para un par de tortillas y frijoles. Doña Consuelo lavaba ropa para las familias menos pobres del pueblo, pero las monedas que le daban eran insuficientes para alimentar a 5 bocas hambrientas. Cada noche, el estómago vacío de los niños retumbaba en el silencio de la oscuridad, y sus padres intercambiaban miradas cargadas de desesperación. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, un hombre llegó al pueblo en un auto lujoso que levantó polvo a su paso. Era Jaime, un empresario de mediana edad, de traje impecable y mirada fría. Bajó del vehículo y preguntó por don Ramiro, quien en ese momento se encontraba sentado frente a su casa, reparando una vieja herramienta con manos ásperas por el trabajo duro. Jaime se presentó como un hombre sin hijos que buscaba ayuda para cumplir un propósito personal. El empresario no tardó en ser invitado a pasar. En el interior de la casa, la humildad del hogar era evidente, muebles desgastados, una mesa coja y paredes desnudas que parecían contener años de historias tristes. Doña Consuelo, con las manos temblorosas, ofreció un vaso de agua al visitante, mientras intentaba ocultar las manchas de grasa en su delantal. Jaime observaba todo con frialdad, hasta que sus ojos se posaron en Mariela, que jugaba con una muñeca hecha de trapos en un rincón. Sin rodeos, Jaime hizo su propuesta. Ofreció una cantidad de dinero que la familia jamás hubiera soñado ver. La suma era suficiente para cubrir deudas, reparar la casa y garantizar comida para los próximos años. Pero el precio era impensable, Mariela. Los padres de la niña quedaron en silencio. Doña Consuelo sintió como su corazón se detenía por un instante, mientras don Ramiro apretaba los puños hasta que sus nudillos se tornaron blancos. Jaime explicó que no podía tener hijos y que deseaba criar a Mariela como su propia hija. Doña Consuelo lloró esa noche como nunca antes lo había hecho. Sentada junto a don Ramiro, intentaban justificar lo injustificable. ¿Qué clase de padres venderían a su hija?, se preguntaba doña Consuelo, mientras don Ramiro intentaba consolarla. Pero la realidad era cruel. Las otras bocas hambrientas los miraban con ojos llenos de súplica cada noche. Sabían que no podían seguir así. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el pequeño pueblo, Jaime regresó. En la puerta de la casa, con una maleta en la mano, estaba Mariela. Llevaba puesto un vestido nuevo que doña Consuelo había sacado de una vieja caja, lo único bonito que la niña poseía. Mariela no entendía del todo lo que estaba sucediendo. Sus padres le habían dicho que iría a una casa muy bonita, donde siempre habría comida y juguetes, pero no explicaron que no volvería a verlos. Cuando el auto de Jaime arrancó, doña Consuelo cayó de rodillas en el suelo polvoriento, con un grito ahogado que resonó en el aire. Don Ramiro, rígido como una estatua, miró el camino que se extendía ante ellos, mientras sus otros hijos observaban sin comprender del todo lo que significaba esa despedida. Dentro del auto, Mariela sujetaba su muñeca de trapo con fuerza. Miraba por la ventana como su hogar desaparecía a lo lejos. Aunque no lo entendía completamente, sentía que algo en su interior se había roto. En silencio, una lágrima resbaló por su mejilla. No sabía que el mundo que le aguardaba no era tan brillante como sus padres le habían prometido.
Llegaron al pueblo vecino, y Mariela fue conducida hacia un avión que la llevaría a su nuevo destino. Nunca había visto algo tan grande y ruidoso. Mientras subía las escaleras, volteó por última vez, esperando ver a sus padres aparecer milagrosamente para llevarla de vuelta a casa, pero nadie estaba ahí. El avión despegó, llevándola hacia un mundo desconocido. Mariela no sabía que su infancia acababa de ser arrebatada para siempre. La mansión donde Mariela fue llevada era como un castillo salido de un cuento, pero a sus ojos infantiles parecía demasiado grande, demasiado fría. El auto que la trasladaba se detuvo frente a enormes portones de hierro que se abrieron lentamente, revelando un camino bordeado de árboles perfectamente alineados. Cada paso que daba dentro de aquella propiedad la hacía sentir más pequeña, más perdida. Jaime, el millonario que la había traído hasta ahí, caminaba con paso firme, sin mirarla, mientras su traje impecable reflejaba la luz del sol. Él estaba acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y Mariela no era más que una pieza en su colección de cosas que lo hacían sentir poderoso. Al cruzar el umbral de la mansión, la niña quedó impresionada. El suelo era de mármol blanco que brillaba como si lo hubieran pulido 1000 veces. Las paredes estaban adornadas con cuadros de marcos dorados, y los techos eran tan altos que parecían tocar el cielo. Había un enorme candelabro de cristal en el centro del vestíbulo que despedía destellos que casi le dolían a los ojos. Los empleados, vestidos con uniformes impecables, la miraban con curiosidad, pero nadie decía nada. Mariela apretaba con fuerza su muñeca de trapo, la única conexión que le quedaba con su antigua vida. Jaime la condujo a una habitación que parecía de ensueño. Las paredes eran de un rosa suave, y había una cama tan grande que podría haberse perdido en ella. Estaba cubierta con sábanas de seda y decorada con cojines que parecían demasiado bonitos para usarse. Había estantes llenos de juguetes que nunca había visto, muñecas con vestidos brillantes y osos de peluche que parecían sonreírle. Pero nada de eso lograba calmar el nudo en su garganta ni el peso en su pecho. Era como si todo lo que la rodeaba no tuviera vida, como si la riqueza que impregnaba ese lugar lo hiciera menos humano. Esa primera noche fue especialmente difícil. Aunque la cama era suave y cálida, Mariela no podía dormir. Acurrucada en un rincón, abrazando su muñeca, trataba de entender por qué sus padres la habían dejado allí. Sus pequeños sollozos llenaron la habitación hasta que finalmente el cansancio la venció. Jaime, por su parte, estaba en su estudio, rodeado de documentos y copas de licor. Observaba desde la ventana las luces del enorme jardín, pero su mente estaba en otro lugar. Desde el momento en que vio a Mariela, había sentido algo extraño, una especie de incomodidad que no podía explicar. Había comprado a la niña con la intención de llenar el vacío que lo carcomía desde hacía años, pero ahora que la tenía bajo su techo, no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Los días pasaron, y Mariela intentaba adaptarse a su nueva vida. Los empleados de la mansión la trataban con amabilidad, pero siempre desde la distancia, como si temieran que cualquier muestra de cercanía pudiera incomodar a Jaime. Ella exploraba los interminables pasillos, los salones llenos de muebles que no parecían tener un propósito real, y los jardines que, aunque eran hermosos, no le ofrecían consuelo. Cada rincón de la mansión parecía gritarle que no pertenecía a ese lugar. Jaime la observaba desde lejos, intentando descifrar qué sentía al verla. Había esperado que la presencia de Mariela le trajera una especie de paz, pero en su lugar, lo único que sentía era una inquietud constante. Una noche, mientras revisaba unos papeles en el comedor, escuchó pasos suaves que se acercaban. Era Mariela, con su muñeca en las manos, que se detuvo frente a él. Sus ojos, grandes y oscuros, lo miraban con una mezcla de miedo y esperanza. Jaime no supo qué decir, pero antes de que pudiera reaccionar, la niña le pidió un vaso de leche. Jaime se quedó paralizado. Esa simple petición lo desarmó por completo. No recordaba la última vez que alguien le había hablado con tanta sinceridad, sin segundas intenciones. En ese momento, mientras observaba a la pequeña, sintió algo que no había experimentado en años: remordimiento.
Se levantó sin decir nada y le indicó a uno de los empleados que trajera lo que Mariela pedía. La niña tomó el vaso con ambas manos y bebió en silencio, mientras Jaime la observaba con atención. Esa noche, cuando regresó a su habitación, Jaime no pudo dormir. La imagen de Mariela, tan frágil y desorientada, se quedó grabada en su mente. Por primera vez, comenzó a cuestionar sus propias decisiones, preguntándose si lo que había hecho era realmente lo correcto. Mientras tanto, en la habitación contigua, Mariela se dormía con la misma tristeza que la había acompañado desde que dejó su hogar, sin saber que su sola presencia estaba comenzando a cambiar algo en el corazón del hombre que la había traído hasta allí. Al amanecer, la mansión estaba envuelta en un silencio que no correspondía con su habitual dinamismo. Los primeros rayos de sol se filtraban tímidamente entre las cortinas de terciopelo, iluminando los detalles de los muebles antiguos y las opulentas decoraciones que adornaban cada rincón. Sin embargo, algo en el aire parecía fuera de lugar. Los empleados se movían con cautela, intercambiando miradas preocupadas mientras se preguntaban por qué Jaime, quien siempre iniciaba su día con puntualidad casi militar, no había salido de su habitación. Una de las empleadas, Carmen, fue la primera en notar que algo no estaba bien. Había tocado la puerta del señor en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Aunque las reglas dictaban que nadie debía entrar sin permiso, la inquietud fue más fuerte. Al abrir la puerta, encontró a Jaime inmóvil en su cama, los ojos abiertos pero llenos de un vacío inquietante. Intentó hablarle, pero no hubo respuesta. Su rostro estaba rígido, y sus manos, antes firmes y controladoras, descansaban inertes sobre las sábanas. El pánico se extendió rápidamente por la casa. Los empleados se apresuraron a llamar a un médico, mientras Carmen intentaba mantener la calma. Algunos cuchicheaban en los pasillos, susurrando hipótesis en voz baja, temerosos de que la tragedia pudiera traer consecuencias para todos. El médico llegó con premura y, tras una breve evaluación, confirmó lo que muchos temían: Jaime había sufrido un accidente cerebrovascular durante la noche. Aunque su vida no estaba en peligro inmediato, había quedado paralizado de la cintura para abajo, incapaz de mover sus piernas ni de articular palabra alguna. La noticia cayó como una losa sobre la mansión. Jaime, el hombre que había controlado cada aspecto de su vida con precisión y determinación, ahora dependía completamente de otros para sus necesidades más básicas. La dinámica en la casa cambió drásticamente. Los empleados, que solían temer su autoridad, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y desconcierto. Aunque continuaban cumpliendo con sus labores, algo en sus actitudes había cambiado. El miedo que antes sentían hacia él comenzó a transformarse en una extraña sensación de incomodidad, como si la presencia de Jaime ahora fuera un recordatorio constante de la fragilidad humana. Mariela, aún demasiado joven para comprender plenamente la magnitud de lo ocurrido, fue llevada rápidamente a su habitación. Carmen, quien había sido designada para cuidarla, trató de explicarle que el señor Jaime no estaba bien y necesitaba descansar, pero la niña apenas asintió con la cabeza. No entendía por qué todos parecían tan alterados, pero el ambiente tenso y las miradas cargadas de incertidumbre le hicieron sentir que algo grave había sucedido. Durante los días siguientes, la mansión se tornó aún más silenciosa. Jaime permanecía en su habitación, rodeado de médicos y enfermeras que intentaban estabilizar su condición. Los empleados evitaban hablar de lo sucedido, pero sus miradas furtivas y susurros en los pasillos delataban sus pensamientos. Algunos comenzaron a relacionar el accidente de Jaime con la llegada de Mariela, como si la presencia de la niña hubiera traído consigo una especie de maldición. Aunque nadie lo decía en voz alta, la idea de que algo oscuro e inexplicable estaba ocurriendo comenzó a enraizarse en sus mentes. Mariela, por su parte, se sentía cada vez más aislada. La mansión, que ya había sido un lugar frío y distante para ella, ahora se sentía aún más opresiva. Los empleados, que antes la trataban con amabilidad superficial, ahora parecían evitarla. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos, y las puertas que se cerraban a su paso le daban la sensación de estar atrapada en un lugar donde no era bienvenida.
La niña pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, abrazando a su muñeca de trapo mientras miraba por la ventana, deseando volver a casa. Una noche, Mariela se aventuró a salir de su habitación en busca de respuestas. Caminó por los pasillos oscuros, guiada por la tenue luz de las lámparas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de Jaime, pero no se atrevió a entrar. Desde el interior, podía escuchar el murmullo de las enfermeras y el sonido rítmico de los equipos médicos. Algo en ese ambiente le resultaba profundamente perturbador, como si la habitación estuviera impregnada de una energía que no podía comprender. Al regresar a su habitación, Mariela se sentó junto a la ventana y comenzó a tararear una canción que su madre solía cantarle. La melodía, aunque le traía consuelo, también le recordaba lo lejos que estaba de su hogar. En su inocencia, no podía evitar preguntarse si de alguna manera ella tenía la culpa de lo que había sucedido. Después de todo, desde que había llegado a la mansión, todo parecía haberse desmoronado. Mientras tanto, en la mansión, los rumores continuaban creciendo. Algunos empleados aseguraban haber sentido una extraña presencia en los pasillos durante las noches, mientras que otros afirmaban haber escuchado susurros que no podían provenir de ningún ser humano. Aunque eran solo supersticiones, estas historias comenzaron a alimentar la idea de que la llegada de Mariela había desencadenado algo oscuro e inexplicable. Jaime, confinado a su cama, no podía hacer nada para detener el flujo de pensamientos que invadían su mente. Aunque su cuerpo estaba inmóvil, su mente seguía activa, recordándole constantemente todas las decisiones que había tomado en su vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de su pasado, momentos en los que había priorizado su ambición por encima de todo lo demás. Ahora, en su estado de vulnerabilidad, esas memorias lo atormentaban, haciéndole cuestionar si realmente había valido la pena todo lo que había sacrificado. La tensión en la mansión era palpable, y todos, desde los empleados hasta Mariela, parecían estar al borde de un colapso emocional. Aunque nadie podía explicarlo con certeza, había una sensación colectiva de que algo más estaba por suceder, como si el accidente de Jaime fuera solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían para siempre la vida de todos los que habitaban esa casa. La mansión, que alguna vez irradiaba un aire de imponente grandeza, ahora parecía un mausoleo. Desde el accidente de Jaime, las paredes, que antes resonaban con la actividad de los empleados, estaban impregnadas de un silencio espeso y pesado. Cada rincón de la casa parecía haber absorbido la desgracia, convirtiéndose en un reflejo sombrío de la tragedia que había ocurrido. Mariela, apenas una niña, sentía el peso de las miradas de los empleados. Aunque nadie decía nada, ella podía sentir cómo la culpaban. Su presencia, que al principio había sido motivo de curiosidad, ahora se percibía como un mal augurio. Mariela intentaba mantenerse ocupada, pero la indiferencia de los adultos y el ambiente opresivo la hacían sentir cada vez más aislada. Los empleados evitaban cruzar miradas con ella. Algunos murmuraban en voz baja cuando la veían pasar, otros simplemente desaparecían en cuanto ella entraba en una habitación. El aire estaba cargado de tensión, y la pequeña niña no comprendía por qué parecía ser el centro de todo ese desprecio. Las habitaciones de la mansión, antes cálidas y llenas de vida, se tornaron frías y desoladas. Las cortinas pesadas bloqueaban la luz del sol, y el aire olía a encierro y humedad. Mariela se encontraba sola en la mayoría de sus días, observando cómo los minutos se alargaban en horas. Desde la ventana de su habitación, miraba al vasto jardín, un lugar que en otro momento habría sido un espacio de juegos y risas, pero que ahora parecía un territorio prohibido. Soñaba con su hogar, con el calor de su familia, con los abrazos de sus padres que ahora parecían tan lejanos. Un día, mientras contemplaba el paisaje desde la ventana, un cuervo negro aterrizó en el alféizar. Sus ojos oscuros parecían observarla con una intensidad que la inquietó. El ave permaneció allí durante varios minutos antes de emprender el vuelo nuevamente, dejando a Mariela con una sensación extraña, como si hubiera sido testigo de algo más allá de lo natural. Aquella misma noche, mientras intentaba dormir, escuchó ruidos lejanos,
como si alguien susurrara su nombre desde los pasillos. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Cuando se atrevió a asomarse, no encontró a nadie. Mariela decidió escribir una carta a sus padres. Era su manera de sentirse conectada con ellos, de expresar su soledad y su deseo de regresar a casa. En la mansión había una habitación que los empleados usaban como oficina. Mariela entró en silencio, buscando papel y lápiz. Encontró un viejo escritorio lleno de papeles amarillentos y una pluma estilográfica que parecía haber estado allí por décadas. Tomó un trozo de papel aparentemente en blanco y comenzó a escribir. Pero algo extraño sucedió. Al colocar la pluma sobre la hoja, la tinta comenzó a desvanecerse lentamente, dejando al descubierto palabras que no eran suyas. La niña dejó caer la pluma, asustada, y retrocedió. Las palabras parecían formar frases, como si alguien las estuviera escribiendo desde el más allá. La tinta descolorida trazaba historias que Mariela no entendía del todo, pero que la llenaban de inquietud. Relataban fragmentos de vidas de niños que, según las hojas, habían vivido en esa mansión antes que ella. Había descripciones de juegos en el jardín, de risas en los salones, pero también de desapariciones abruptas. Los textos parecían interrumpirse siempre en el mismo punto, como si algo hubiera evitado que las historias fueran completadas. Mariela intentó ignorar lo que había visto, convencida de que su mente le estaba jugando una mala pasada. Guardó la hoja en un cajón y salió de la habitación, pero esa noche no pudo dormir. Soñó con rostros de niños que no conocía, con risas que se transformaban en gritos, y con la figura de un hombre cuya sombra parecía extenderse por toda la mansión. Al día siguiente, reunió el valor para regresar al escritorio. Esta vez tomó varias hojas y comenzó a escribir de nuevo, pero cada una de ellas revelaba más historias. Los textos se volvían cada vez más inquietantes. Describían juegos que terminaban en lágrimas, habitaciones que nunca debían ser abiertas y un sótano que, según las palabras, contenía secretos que nadie debía descubrir. Mariela sentía que algo o alguien intentaba comunicarse con ella, pero no sabía qué hacer con esa información. Los empleados, mientras tanto, notaban que la niña pasaba cada vez más tiempo sola y que sus comportamientos eran más extraños. Una de las empleadas, una mujer mayor que había trabajado en la mansión durante décadas, murmuró que nunca había sido buena idea traer a Mariela allí. Otros empleados evitaban hablar del tema, pero todos compartían la misma sensación: desde la llegada de la niña, algo en la casa había cambiado. Mariela comenzó a sentir que las historias en las hojas no eran solo relatos, sino advertencias. Había algo en la mansión, algo que estaba relacionado con los niños que habían vivido allí antes que ella. La pequeña empezó a observar los detalles con más atención, buscando pistas que le ayudaran a entender lo que estaba sucediendo. Notó que algunas habitaciones siempre estaban cerradas con llave, y que los empleados evitaban acercarse a ciertas áreas de la casa, especialmente al sótano. Una noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Mariela escuchó un ruido proveniente del pasillo. Parecía el sonido de pasos pequeños, como si alguien estuviera caminando descalzo. Se levantó de la cama y salió de su habitación, siguiendo el sonido. Los pasos la llevaron hasta la oficina donde había encontrado las hojas. Cuando encendió la luz, vio que las hojas que había usado estaban ahora apiladas en el centro del escritorio, formando una figura que se asemejaba a una estrella. Mariela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Decidió que no podía quedarse callada. Esa misma noche, intentó hablar con una de las empleadas, pero la mujer evitó mirarla. Sin embargo, antes de irse, le susurró que debía tener cuidado con lo que encontraba en esa casa, porque no todo lo que parecía perdido realmente lo estaba. Mariela regresó a su habitación, más confundida que nunca. Miró nuevamente por la ventana, deseando poder escapar, pero sabía que no era posible. La mansión la había atrapado, y ahora, con cada día que pasaba, sentía que se alejaba más de la realidad y se adentraba en un mundo que no podía comprender. Mientras tanto, las hojas en blanco seguían revelando palabras, historias, secretos.
y aunque Mariela no quería seguir leyendo, sabía que no podría ignorarlas por mucho tiempo. Mariela se adentró en el lúgubre corazón de la mansión, impulsada por una mezcla de curiosidad y temor. Las habitaciones cerradas parecían susurrar secretos olvidados, y el aire se volvía más pesado cuanto más se acercaba a las puertas selladas. Cada vez que intentaba girar un pomo, encontraba resistencia, como si la casa misma intentara disuadirla. La niña, sin embargo, no desistía. Su instinto le decía que algo terrible se ocultaba tras esas paredes, algo que necesitaba descubrir para encontrar respuestas a las inquietantes visiones y voces que la acosaban. En una de las habitaciones que logró abrir, encontró una estantería cubierta de polvo, llena de libros encuadernados en cuero cuyos títulos se habían desvanecido con el tiempo. Mientras exploraba, su mirada fue atraída por un objeto que sobresalía ligeramente de entre las páginas de un grueso tomo. Era un álbum de fotos antiguo, con la cubierta desgastada y las esquinas maltratadas. Mariela lo tomó con cuidado, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda al notar que la portada estaba decorada con grabados de niños jugando, aunque sus rostros parecían extrañamente indefinidos. Al abrirlo, las primeras páginas mostraban imágenes de niños sonrientes jugando en lo que parecía ser el jardín de la mansión. Sin embargo, algo inquietante pronto llamó su atención. Conforme avanzaba, las sonrisas de los niños desaparecían, y sus rostros parecían apagarse, como si algo hubiera drenado toda su alegría. A medida que examinaba las fotografías, Mariela reconoció al señor Jaime en varias de ellas, más joven y de pie, con una expresión severa y distante. Las fechas escritas a mano al pie de las imágenes la dejaron helada, algunas eran de décadas atrás, y las ropas de los niños reflejaban modas que ya no existían. Mariela intentó entender lo que veía, pero cada nueva página añadía más preguntas. Los niños parecían cambiar, pero la mansión permanecía igual, como si fuera una prisión que atrapaba a sus ocupantes. Las últimas páginas del álbum estaban en blanco, pero el espacio vacío era más aterrador que las imágenes anteriores. La niña cerró el libro rápidamente, sintiendo que las paredes comenzaban a cerrarse a su alrededor. Esa noche, los ruidos en la casa se intensificaron. Mariela no podía ignorar las risas que provenían del sótano. Al principio eran suaves, casi imperceptibles, pero poco a poco se volvieron más claras, como si un grupo de niños estuviera jugando justo bajo sus pies. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la puerta que conducía al sótano, pero estaba cerrada con llave. Llamó a los empleados de la casa, pero ninguno parecía escucharla, y cuando les habló sobre las risas, la miraron con desdén, como si estuviera perdiendo la cordura. Decidida a encontrar respuestas, Mariela pasó los días siguientes explorando cada rincón de la mansión. En una habitación especialmente oscura, detrás de una cortina pesada, encontró un mueble cubierto con un paño. Al levantarlo, descubrió más fotografías, esta vez sueltas y desordenadas. En ellas, los mismos niños del álbum aparecían junto a Jaime, pero sus expresiones eran diferentes. Había algo en sus ojos que reflejaba miedo, resignación o vacío. En una de las fotos, Mariela creyó ver algo que la hizo retroceder. Un pequeño, parado al fondo de la imagen, parecía estar mirándola directamente, con una expresión que no podía ser captada por una cámara. La mansión parecía viva, como si respondiera a los descubrimientos de Mariela. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían y cerraban solas, y los susurros en los pasillos se hicieron más frecuentes. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una brisa helada en su rostro. Al abrir los ojos, vio una sombra pasar por la puerta de su habitación. La siguió, pero no encontró a nadie. Sin embargo, algo la llevó de nuevo al sótano. Esta vez, la puerta no estaba cerrada. Bajó los escalones lentamente, con una vela en la mano. El sótano era frío y estaba cubierto de telarañas. Al fondo, vio una puerta con una cerradura doble que parecía fuera de lugar, como si hubiera sido añadida mucho después de que se construyera la mansión. Lo extraño era que nadie más parecía notar esa puerta. Mariela la tocó y sintió una vibración, como si algo estuviera vivo detrás de ella.
Intentó abrirla, pero las cerraduras no cedieron. Sin embargo, notó algo escrito en la madera. Era una inscripción en un idioma que no reconocía, pero que le provocó un escalofrío al mirarla fijamente. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Las risas volvieron, esta vez más fuertes y cercanas, como si los niños estuvieran justo a su lado. Mariela sabía que debía descubrir qué había detrás de esa puerta. Su intuición le decía que ahí se encontraba la clave para entender lo que estaba sucediendo en la mansión y el misterio de los niños desaparecidos. Sin embargo, al no poder abrirla, decidió buscar en los libros antiguos de la biblioteca, esperando encontrar alguna pista sobre la inscripción que había visto. Mientras leía, comenzó a notar patrones extraños en los textos, como si las palabras formaran mensajes ocultos. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Mariela soñaba con los niños del álbum, que la llamaban por su nombre desde el otro lado de la puerta del sótano. En sus sueños, veía cómo intentaban alcanzar la libertad, pero algo los detenía, algo que parecía surgir de las sombras de la mansión misma. Al despertar, su piel estaba fría y su respiración agitada, pero su determinación crecía. Sabía que debía continuar investigando, aunque cada paso la acercara más a un peligro desconocido. Mariela sabía que enfrentarse a Jaime no sería sencillo. Desde que había llegado a la mansión, la figura de aquel hombre la había intimidado profundamente. Su presencia era casi fantasmal, como si las sombras de los rincones más oscuros lo siguieran a cada paso. Sin embargo, el miedo que sentía ahora no era únicamente hacia él, sino hacia lo que las paredes de aquella mansión escondían. Cada rincón parecía murmurar secretos que deseaban ser descubiertos, y aunque sentía que su propia cordura pendía de un hilo, sabía que no podía ignorar lo que había visto y escuchado. Esa noche, Mariela encontró a Jaime en su estudio. La habitación estaba casi en penumbras, iluminada apenas por una lámpara de mesa que proyectaba su figura en las paredes, alargándola de manera grotesca. Él estaba sentado en su silla de cuero, con la cabeza caída hacia adelante y las manos temblorosas descansando sobre un vaso de whisky casi vacío. Parecía más frágil que nunca, como si la fuerza que alguna vez lo caracterizó se hubiera disipado por completo. Cuando Mariela irrumpió en la habitación, Jaime levantó la mirada lentamente. Sus ojos, hundidos y rodeados de profundas ojeras, parecían casi vacíos. Ella se detuvo frente a él, intentando controlar el temblor de sus manos y el nudo en su garganta. El silencio entre ellos era pesado, como si el aire mismo se negara a moverse. Mariela no podía esperar más. Con voz firme, le exigió que le explicara qué era lo que estaba ocurriendo en la mansión, quiénes eran los niños de las fotografías y por qué sus risas seguían resonando en los pasillos y el sótano. Jaime, por un momento, pareció no entender sus palabras. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Finalmente, dejó caer el vaso al suelo, y el cristal roto esparció un eco agudo que pareció quebrar algo dentro de él. Con esfuerzo, Jaime comenzó a hablar, pero sus palabras eran lentas, entrecortadas, casi como si cada una le arrancara un pedazo del alma. Confesó que, durante años, había buscado llenar un vacío que lo consumía desde su juventud. La soledad y la culpa lo habían perseguido como una sombra interminable, y en su desesperación, había recurrido a métodos impensables. Había comprado niños, pequeños inocentes cuyas vidas prometían devolverle algo de la humanidad que había perdido. Pero su propia oscuridad los había condenado. Mariela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo mientras escuchaba los detalles de su confesión. Jaime describió cómo cada niño que llegaba a la mansión lo hacía lleno de esperanza, pero rápidamente se sumían en una tristeza inexplicable. Ninguno de ellos podía soportar el peso de la atmósfera de aquel lugar, cargada de secretos y recuerdos dolorosos. Uno a uno, los niños habían desaparecido, dejando tras de sí un vacío aún mayor que el que Jaime intentaba llenar. Mientras hablaba, Jaime comenzó a llorar, pero sus lágrimas eran débiles, como si no tuviera suficiente fuerza para expresar el peso de su arrepentimiento. Dijo que no había querido que Mariela sufriera el mismo destino.
Ella era diferente, aseguraba. Había algo en ella que le recordaba a la humanidad que creía haber perdido. Pero sus propios actos, su codicia y su egoísmo, habían sellado el destino de ambos. Mariela lo miraba con una mezcla de horror y compasión. Las palabras de Jaime eran un testimonio de la profundidad de su desesperación, pero también de su incapacidad para enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Todo lo que había intentado construir se había desmoronado, dejando a su paso una estela de almas perdidas y paredes cargadas de ecos. La habitación parecía volverse más oscura con cada palabra de Jaime. Mariela sentía que el aire se volvía más pesado, como si las almas de los niños mencionados estuvieran presentes, escuchando, esperando algún tipo de justicia. Sus risas ahora resonaban en su mente como un recordatorio constante de todo lo que se había perdido. Cuando Jaime finalmente cayó en silencio, parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Su cuerpo estaba encorvado, y su respiración era irregular. Mariela lo observó por un momento más, sintiendo que la compasión que inicialmente había sentido comenzaba a desvanecerse. Había llegado a la mansión con la esperanza de encontrar un refugio, pero ahora entendía que este lugar era una prisión, no solo para ella, sino para todos los que alguna vez habían cruzado su umbral. Mariela se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a Jaime solo en la penumbra. Cada paso que daba por los pasillos oscuros parecía resonar más fuerte que el anterior, como si la mansión misma estuviera reaccionando a las palabras de Jaime. Las risas infantiles se hicieron más fuertes, casi burlonas, como si las almas atrapadas supieran que su verdad había sido revelada. Llegó a su habitación y cerró la puerta detrás de ella, intentando bloquear los sonidos que ahora parecían provenir de todas partes. Su mente estaba llena de imágenes de los niños de las fotografías, sus rostros inexpresivos y sus ojos vacíos. No podía evitar sentir que, de alguna manera, estaba conectada a ellos, que su llegada a la mansión no había sido una coincidencia. Mientras la noche avanzaba, Mariela intentó dormir, pero los murmullos y las risas continuaban, más insistentes que nunca. Sabía que no podía ignorarlos. Algo dentro de ella, una mezcla de miedo y determinación, le decía que su papel en esta historia estaba lejos de terminar. Una noche oscura y silenciosa, Mariela se encontraba en la habitación principal de la mansión. Los murmullos que habían sido su tormento durante semanas volvieron a aparecer, pero esta vez no sonaban como un eco lejano, sino como un llamado cercano y personal. Se sintió atrapada en un remolino de emociones, una mezcla de miedo, curiosidad y una inexplicable sensación de calma. Las risas infantiles resonaban con una claridad que nunca antes había experimentado. Pero algo era diferente. Esta vez no sintió terror. Una fuerza desconocida dentro de ella la empujó a seguir los sonidos, como si algo más grande que su propia voluntad la guiara hacia una verdad inevitable. Con pasos cautelosos, Mariela recorrió los pasillos de la mansión. Cada esquina parecía tener vida propia, como si las paredes respiraran y susurraran secretos. Al llegar al sótano, su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por una anticipación que no podía comprender. Abrió la puerta que llevaba a aquel lugar oscuro y frío que siempre había evitado. Las escaleras de madera crujían bajo sus pies mientras descendía, pero no retrocedió. Algo la empujaba hacia adelante. En el centro del sótano, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba por una pequeña ventana, Mariela encontró un viejo baúl cubierto de polvo y telarañas. El aire alrededor se sentía pesado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no se detuvo. Con manos temblorosas, abrió el baúl. Lo que encontró dentro la dejó sin aliento. El baúl estaba lleno de juguetes desgastados, ropas diminutas y objetos personales que claramente pertenecían a niños. Cada artículo parecía cargado de una historia propia, impregnado de una tristeza que era casi palpable. Al tomar entre sus manos una muñeca de porcelana con una grieta en el rostro, una oleada de calor recorrió su cuerpo. Cerró los ojos, y en ese instante, escuchó una voz. No era un sonido audible, sino algo que resonaba directamente en su mente y su corazón.
La voz le pedía que los liberara, que los ayudara a encontrar la paz que tanto anhelaban. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Mariela sintió lágrimas deslizarse por sus mejillas. No entendía cómo ni por qué, pero sabía que lo que estaba experimentando era real. Mientras sostenía cada objeto del baúl, imágenes fugaces cruzaron por su mente, rostros de niños sonrientes, momentos de felicidad que se desvanecían en tristeza y desolación. Comprendió que esas almas estaban atrapadas, vinculadas a la mansión y a las acciones de Jaime. Con el corazón pesado pero decidido, Mariela comenzó a hablar desde lo más profundo de su ser. No eran palabras ensayadas ni frases conscientes, sino un flujo espontáneo de sentimientos. Les pidió perdón por el dolor que habían sufrido, por la injusticia que los había marcado, y prometió hacer todo lo posible para liberarlos. Mientras hablaba, la atmósfera del sótano comenzó a cambiar. El aire se volvió más liviano, y una sensación de paz empezó a llenar el espacio. De repente, la mansión entera tembló. Los cuadros en las paredes cayeron, los muebles crujieron, y un estruendo recorrió cada rincón. Mariela sintió que el suelo bajo sus pies vibraba como si la casa misma estuviera despertando de un sueño largo y doloroso. Subió corriendo las escaleras, temiendo que todo colapsará, pero al llegar a la sala principal, se dio cuenta de que el temblor no era destructivo. Era como si la mansión estuviera respirando, liberándose de un peso que había cargado durante años. Jaime, quien estaba en su habitación, escuchó el estruendo y, por primera vez en años, derramó lágrimas. No eran lágrimas de miedo ni de arrepentimiento inmediato, sino de un dolor profundo y acumulado que finalmente encontraba una salida. Se sentó en su cama, debilitado pero consciente de que algo extraordinario había ocurrido. Sabía que Mariela había hecho lo que él nunca tuvo el valor de intentar, enfrentar el pasado y buscar la redención. Mariela lo encontró sentado, con el rostro cubierto de lágrimas. Sin decir una palabra, se acercó y lo tomó de la mano. Jaime levantó la mirada, y en sus ojos, Mariela vio algo que nunca antes había percibido: humanidad. Conmovida, le prometió que no lo abandonaría, pero le dejó claro que solo permanecería a su lado si él estaba dispuesto a cambiar su vida, a enfrentar sus demonios y a buscar un propósito más allá de su codicia y egoísmo. La mansión, que antes había sido un símbolo de opresión y tristeza, ahora parecía diferente. Aunque aún cargaba con las cicatrices de su pasado, había una esperanza renovada en el aire. Mariela sabía que el camino por delante no sería fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, siempre y cuando Jaime demostrara que era capaz de transformar su vida. La transformación de la mansión, que había comenzado con la liberación de los espíritus atrapados, marcó un antes y un después en la vida de Mariela y Jaime. Sin embargo, la calma que parecía haber llegado a sus vidas fue efímera. Poco después, Jaime comenzó a mostrar signos evidentes de deterioro físico. Su cuerpo, ya desgastado por años de excesos, resentimientos y decisiones cuestionables, empezó a ceder ante una enfermedad que parecía devorarlo desde dentro. Lo que en un inicio parecía un cansancio pasajero se convirtió en algo mucho más grave, dejando a Mariela atrapada en un remolino de emociones. Los días en la mansión se volvieron sombríos. Jaime, quien alguna vez se mostró como un hombre indomable y frío, ahora se encontraba postrado en una cama, enfrentando la fragilidad de su existencia. Cada día era más evidente que su tiempo se agotaba. Mariela, aunque profundamente afectada por su estado, no podía ignorar el peso de las palabras que él había pronunciado cuando prometió cambiar su vida. Sin embargo, esos cambios parecían haber llegado demasiado tarde. La habitación de Jaime se convirtió en un espacio cargado de tensiones y emociones contradictorias. Mariela pasaba largas horas sentada junto a él, observando cómo su rostro reflejaba no solo el dolor físico, sino también una tormenta interna. Había algo en sus ojos que parecía buscar redención, pero que a la vez se resistía a expresarlo. Durante las noches, Mariela podía escucharle murmurar nombres y frases incomprensibles, como si estuviera atrapado en un diálogo con sus propios fantasmas.
Un día, mientras limpiaba la habitación, Mariela encontró en una mesita de noche un viejo retrato de una familia que ella no reconocía. Al girarlo, vio un mensaje escrito con una caligrafía infantil. Aunque las palabras estaban descoloridas por el paso del tiempo, pudo leer: para Jaime, con amor, mamá. Ese pequeño detalle despertó en ella una curiosidad que nunca antes había sentido. ¿Qué había detrás de la máscara que Jaime había usado toda su vida? ¿Qué heridas había ocultado para convertirse en el hombre que ella conocía? Jaime, al verla sostener la fotografía, no pudo evitar derramar lágrimas silenciosas. Mariela dejó el retrato a un lado y le tomó la mano, esperando que esa conexión pudiera darle la fuerza para hablar. Finalmente, con una voz débil y entrecortada, Jaime comenzó a confesar fragmentos de una verdad que había ocultado durante décadas. Cada palabra era como un puñal que cortaba el aire, cargada de un dolor tan profundo que parecía imposible de soportar. Le confesó que la historia de su familia vendiéndola había sido una completa mentira. Nadie había aceptado dinero alguno, y todo había sido un ardid suyo para mantenerla a su lado. En su desesperación por no enfrentar la soledad, había manipulado su percepción de la realidad, usando el miedo como una herramienta para retenerla. Las palabras golpearon a Mariela como una tormenta inesperada. La ira y la decepción inundaron su corazón, pero también sintió una inmensa tristeza al ver a Jaime tan vulnerable y quebrado. A medida que Jaime continuaba hablando, los fragmentos de su vida comenzaron a formar una imagen desgarradora. Le reveló que durante su infancia había experimentado un abandono que lo marcó para siempre. Su propia familia, enfrentando una pobreza extrema, lo había entregado a un hombre adinerado que prometió cuidarlo, pero que terminó explotándolo. Desde entonces, Jaime había jurado nunca volver a ser vulnerable, construyendo una fortaleza emocional que lo aisló de todos, incluso de sí mismo. Mariela escuchaba en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder. Cada detalle de la confesión de Jaime le hacía cuestionar todo lo que había vivido desde que llegó a esa mansión. No podía evitar sentirse traicionada, pero también comprendía que la historia de Jaime estaba marcada por un ciclo de dolor que se había perpetuado de generación en generación. La mansión, que una vez representó su dominio y poder, ahora se veía como un monumento a las tragedias de su vida. Con cada día que pasaba, la salud de Jaime empeoraba. Su cuerpo se debilitaba rápidamente, y los médicos ya no podían ofrecer esperanzas de recuperación. Mariela permanecía a su lado, no por obligación, sino porque algo dentro de ella le decía que él necesitaba cerrar ese capítulo con alguien a su lado. Aunque las cicatrices de su relación eran profundas, no podía ignorar la humanidad que veía en él durante esos últimos momentos. Finalmente, en una noche fría y silenciosa, Jaime pidió a Mariela que se acercara. Con las pocas fuerzas que le quedaban, le entregó un pequeño diario que había guardado desde su infancia. Mariela lo sostuvo con cuidado, sintiendo el peso de los años y las historias que contenía. Jaime, con lágrimas en los ojos, le pidió que lo leyera después de su partida, asegurándole que allí encontraría las respuestas a muchas de las preguntas que había evitado toda su vida. Al amanecer, Jaime cerró los ojos por última vez. Mariela, aunque llena de tristeza, sintió una paz que no podía explicar. Era como si la mansión misma hubiera exhalado un suspiro de alivio, marcando el fin de una era llena de sombras. Poco tiempo después, los nuevos propietarios decidieron demoler la mansión, y entre los escombros, encontraron el pequeño diario que Mariela había olvidado llevar consigo. En sus páginas se revelaban los secretos más oscuros de Jaime, incluyendo cómo él mismo había sido vendido por su familia, convirtiéndose en el monstruo que juró nunca ser. Mariela regresó a Oaxaca, más fuerte y con una nueva perspectiva. Entendió que incluso los corazones más endurecidos esconden historias de dolor. Su experiencia le enseñó que el valor de una persona no reside en lo que posee, sino en lo que es capaz de dar. La vida no siempre ofrece justicia, pero siempre deja lecciones profundas.